La mesa que vamos a tener ahora está dedicada a los casos de estudio de Cuba y Nicaragua. Un poco más de un mes en Nicaragua ha comenzado una cacería de brujas que se está saldando con el encarcelamiento de muchos artistas y el impedimento de regreso al país de otros que estaban fuera. A nosotros esto nos resuena mucho y es decir, todo ese camino paralelo que han llevado a Nicaragua desde la revolución sandinista y el proyecto de revolución frustrado cubano y justamente, ¿no? el tener tantos amigos hoy, camaradas y compañeros en las cárceles cubanas también, no deja de ser una triste historia y una triste narrativa en paralelo que nos hace hoy pues, estar más unidos que nunca, ¿no? en tratar de darle voz a todas esas injusticias y a ese sentimiento de frustración, ¿no? por unos proyectos sociales que muy pronto se vieron pervertidos. En la mesa de hoy me acompañan Carolina Barrero y Yanelis Núñez, dos valientes mujeres que también hoy están en el exilio obligado, porque no pueden regresar a Cuba por defender sus ideas, por defender con sinceridad el tratar de pensar un proyecto mejor, ¿no? un futuro diferente para nuestra isla. Voy a hacer una breve lectura de sus biografías que realmente no alcanzan a describir todo el trabajo, tanto dentro del campo del arte como en el ámbito del activismo, que han realizado Yanelis y Carolina en la última década. Yanelis Núñez es comisaria y activista feminista, es miembro del movimiento San Isidro y cofundadora de la plataforma cultural Museo de la Disidencia en Cuba. Fue una de las curadoras del evento independiente 00 Bienal de La Habana. Actualmente es parte del equipo de redacción de la revista Alas Tensas y del colectivo feminista Las Afueras. Carolina Barrero es historiadora del arte también, curadora y activista por el fin de la violencia y el autoritarismo, por la paz y el respeto a los derechos civiles y políticos. Tiene un máster en instituciones y empresas culturales por la Universidad Complutense de Madrid. Fue becaria en el Museo del Prado, ha trabajado en galerías de arte contemporáneo en Madrid como Travesía 4 y Elba Benítez, en la 12ª Bienal de La Habana como asistente del equipo curatorial e investigador en el Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Lam. Ha promovido acciones de resistencia cívica y pacífica vinculadas al 27N y al movimiento San Isidro. Sobre ambos movimientos ellas nos van a estar hablando en esta mesa. Sin más, le voy a hacer una introducción que voy a leer para no disgregarme mucho y al final podremos conversar. Me gustaría invitar luego al final también que se unan a la conversación a varios artistas y activistas cubanos que están aquí, Leandro Feal, Hanley Labastiga, Lester Álvarez y Leonardo Perea, que también forman parte de todos estos movimientos y creo que van a poder responder mejor que yo, desde luego, muchas de las preguntas o interrogantes o compartir los debates que puedan surgir a raíz de la mesa. En América Latina, los años 60 se vivieron bajo el aura de la Revolución Cubana. Intelectuales y artistas percibieron en Cuba el experimento de un proyecto social cuyo modelo triunfante dimensionaba en un orden simbólico la acción guerrillera como motor de cambio en una época de radicales transformaciones políticas, movimiento de descolonización en África y Asia, dictaduras latinoamericanas bajo la injerencia expansionista e imperialista de los Estados Unidos y rupturas de distinto índole en el terreno social. Para el emergente gobierno cubano y su pronta declaración en 1961 del carácter socialista de la Revolución Cubana, en respuesta a la invasión estadounidense a Playa Girón, la cultura y las funciones de los intelectuales debían responder integralmente al proyecto de nación en construcción. Los movimientos de izquierda encontraron en la isla el epicentro de una red que traspasó fronteras en plena Guerra Fría, alimentando alianzas estratégicas y un pensamiento revolucionario de filiación latinoamericana, antiimperialista, anticapitalista, obrero y popular. La Revolución Cubana se ha narrado
y continuará narrándose todavía por mucho tiempo en disímiles historias y desde muy distintos lugares de enunciación. Dos de esas historias paralelas describen el imaginario polarizado sobre la isla. Una es el relato utópico y romántico de una de las revoluciones más emblemáticas del siglo XX. La otra atraviesa demasiados cuerpos que han experimentado el terror de la represión y la violencia del Estado. El cartel cubano ha construido la crónica visual del llamado proceso revolucionario y ha devenido uno de los relatores por excelencia de la historia oficial de Cuba. Artistas y diseñadores han trazado un itinerario en el que el lenguaje plástico y la síntesis expresiva desvelan la historia política, económica, social y cultural de la isla en una producción gráfica heterogénea que recorre 3 décadas hasta la caída del muro de Berlín. El saldo para la mayor de las Antillas fue una profunda crisis económica que dio al traste con toda la industria editorial y asestó un fuerte golpe a uno de los principales medios de propaganda del Estado. El éxodo masivo del país, de muchos de los autores, de las generaciones que configuraron el paisaje de la gráfica cubana desde el año 1959, la carencia de materias primas y la crisis energética durante los años 90 interrumpieron la abundante producción que sostenía la propaganda oficial de la nación. Una respuesta a esa realidad fue el periódico independiente Memorias de la Posguerra, iniciativa de Tania Bruguera. Las 2 primeras ediciones de esta publicación contaron con colaboraciones de artistas, escritores e intelectuales del exilio y la diáspora cubanos, cuyas obras estaban censuradas dentro de la isla. Ambos números se realizaron en los años más cruentos de ese eufemismo nombrado periodo especial y en víspera de uno de los éxodos más fatídicos en la historia reciente de la nación cubana, la conocida como Crisis de los Balseros, en 1994. La publicación, que se apropió de la estética del periódico Gramma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, trataba de captar el estado de opinión dentro del campo artístico y la sociedad en Cuba bajo las circunstancias de una profunda crisis económica, abordando temas espinosos de la realidad social que el control del gobierno sobre los medios de comunicación impedía tratar en el debate público. El segundo número del periódico fue censurado por el Consejo Nacional de las Artes Plásticas. No obstante, los ejemplares circularon clandestinamente, pasados de mano en mano y fotocopiados. El primer número sometió a discusión las transformaciones económicas y sociales en Cuba bajo el nuevo orden mundial, con la frustrada dependencia económica de la extinta Unión Soviética. La segunda entrega estuvo dedicada al tema del exilio y la emigración cubanos, mientras que una década más tarde, continuando con su voluntad archivística, Memoria de la Posguerra 3 reprodujo en sus páginas las consignas políticas que marcaron la historia de la Revolución cubana y algunos de los carteles emblemáticos de la propaganda del Estado. Esta experiencia editorial alternativa y colectiva surgió de una red de afectos, complicidades, solidaridad, indignación y desencanto generacional. Desde el ejercicio historiográfico puede comprenderse hoy como el germen del trabajo que Tania Bruguera activaría posteriormente en la Cátedra de Arte de Conducta y en el Instituto de Activismo Hannah Arendt a través de la noción de arte útil. A pocas horas de correr la noticia de la victoria del ejército rebelde sobre la tiranía de Fulgencio Batista, en las calles de La Habana circuló el primer cartel de la Revolución cubana. El diseñador Eladio Rivadulla imprimió esos carteles durante la madrugada del 1 de enero de 1959, inaugurando así una estética y definiendo una función que marcarían los derroteros de la gráfica en el nuevo contexto histórico. El investigador Jorge Bermúdez comenta sobre esta obra. Entre las imágenes de Fidel que Rivadulla había copiado de su relación laboral con el periódico El Mundo, seleccionó una de Wendell Hoffman, fotógrafo que cubriera el reportaje que le hiciera al líder guerrillero, el periodista estadounidense Robert Taylor, en la Sierra Maestra en mayo de 1957. La dibujó y caló en formato de 92 por 67 centímetros. 200 veces pasó la espátula sobre la seda para una tirada de 100 carteles a 2 colores, rojo y negro. Al amanecer, junto a las manifestaciones de júbilo del pueblo habanero, también estaba el primer cartel político de la Revolución cubana. Presentaba algunas de las características que luego distinguirían al nuevo cartel cubano, a saber,
uso del referente fotográfico, colores planos y tratamiento de los mismos como un valor simbólico, empleo de la técnica de impresión serigráfica y tipografía dibujada. Fin de la cita. El imaginario visual que se fue construyendo durante los años 60 y 70 respondió a la urgencia de las transformaciones sociales que conllevó la triunfante Revolución Cubana. La emergente sociedad socialista basó su potente sistema de propaganda en la divulgación de la nueva ideología y la educación de todo el pueblo. El Estado influyó en la conciencia colectiva y en cada uno de los aspectos de la vida cotidiana marcados por las transformaciones sociales. Para desarrollar ese impactante mecanismo de comunicación oficial, se crearon la Comisión de Orientación Revolucionaria y las Organizaciones Revolucionarias Integradas en 1961. Más tarde, el Departamento de Orientación Revolucionaria en 1974, perteneciente al Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y finalmente la Editora Política en 1985, Departamento Editorial Oficial del Partido Comunista de Cuba, con el objetivo de pautar y regular los lineamientos de la propaganda oficial a partir de los discursos y alocuciones públicas de Fidel Castro. Además de folletos, libros, manuales, vallas publicitarias y todo tipo de formatos editoriales, la característica del DOR se estima entre 6.000 y 8.000 carteles entre los años 60 y 90. Durante las décadas 60 y 70, las tiradas de offset de los carteles alcanzaban hasta los 40.000 ejemplares, mientras que las tiradas en serigrafía llegaban a los 3.000 pósteres. Ese aparato propagandístico que le daba las funciones del arte como herramienta social al servicio del Estado, tal y como fue concebido tras la Revolución de Octubre en la Unión Soviética, ha legado un conjunto visual representativo del quehacer gráfico en Cuba y de gran influencia en los lenguajes plásticos del diseño en América Latina. El impacto de esa producción gráfica fue prontamente reconocido en el ensayo introductorio de Susan Sontag para el volumen The Art of Revolution en 1970. También en ese año, el crítico Edmundo Desnos, autor de la novela Memorias del Subdesarrollo, que inspiró el guión del film homónimo de Tomás Gutiérrez Jalea, en su artículo El cartel y el lenguaje de las artes visuales, establecía la genealogía polaca de los carteles cubanos, destacando su impronta conceptual. Esta amplia característica alude a procesos como la campaña de alfabetización, la reforma agraria, la zafra azucarera, el deporte, efemérides históricas, el panteón de héroes nacionales, la solidaridad internacional, campañas de prevención y educación cívica, el diversionismo ideológico, los planes de rehabilitación social aplicados a susceptibilidades laterales o disidentes, en definitiva, todo tipo de materiales de orientación ideológica aplicado al control ciudadano. Y les quería mostrar algunas de las imágenes de los artistas que participaron. En total fueron más de 170 artistas entre cubanos y extranjeros. Utilizamos la plataforma digital con la iniciativa que así lo llevara. Utilizamos los estudios de artistas que quisieran participar, además de los espacios domésticos. Y bueno, pudimos hacer más que nada el evento que duró 10 días, más que nada porque recibimos el apoyo de muchos artistas de prestigio internacional como Coco Fusco, Tania Bruguera, el propio Gerardo Mosquera, porque se sumaron muchos artistas que trabajaban, digamos, que tenían vínculos con el gobierno porque exponían en sus galerías, y eso nos dio protección, porque en otras ocasiones el gobierno lo que hace es que no permite hacer el evento, mete a todo el mundo preso y no hay posibilidad. Pero en ese momento la visibilidad que alcanzó esta iniciativa y la cantidad de apoyo que recibimos, digamos, fue lo que permitió que se pudiera llevar a cabo por 10 días. También nosotros queríamos hacer, digamos, queríamos cuestionar también la noción de bienal, y por eso es que no todo el tiempo estábamos en el espacio cerrado, ¿no? También planificábamos excursiones a las afueras de la ciudad para conversar sobre proyectos alternativos que tuvieran que ver con temas ecológicos. Tratábamos también de movernos por la ciudad, no ir a los espacios donde se reconoce que están las galerías, que es la zona de El Vedado, El Vedado, más que nada, El Vedado de Habana Vieja. Y entonces nos íbamos a Cocosolo, que es un espacio más alejado del centro, nos fuimos a Santa Cruz del Norte, pues tratamos de descentralizar también la propuesta de la 00 Bienal.
Aquí ven otro de los artistas participantes, Ernesto Rosa, que fue súper importante porque con su obra que se llamó Signos 36 invitó a otros, 36 artistas de relevancia internacional y, bueno, otras imágenes de intervención en el espacio público y, bueno, por supuesto, esta Bienal. El único espacio que no pudimos ocupar y que estaba previsto fue la casa de Lía Villares, que tiene una galería independiente, bueno, tenía, porque está en el exilio ahora también, una activista muy importante, Lía Villares, y que tuvo que partir al exilio, está en Estados Unidos, pues su casa no se pudo realizar el evento que estaba programado para esa fecha. Después de la 00 Bienal, nosotros nos enteramos de que se había firmado en abril del mismo año, 2018, el decreto 349. Para nosotros, por lo menos para mí, hablo en sentido personal, fue frustrante y fue como un retroceso. Nosotros pensamos que el haber realizado la 00 Bienal nos había abierto más puertas en el tema de la libertad de expresión en Cuba. Pero cuando empezamos a leer el decreto 349, que es el primer decreto que firma el presidente actualmente en funciones, Miguel Díaz-Canel, nos damos cuenta de que era privar, era para que este tipo de experiencia no se volviera a repetir en el espacio cubano. Y no solo para los artistas, porque el decreto 349 habla de todos los ciudadanos. No solo las personas que están afiliadas a alguna institución artística, sino a todos los ciudadanos. Este decreto, quería leerles algunos artículos, los tengo por acá. No quiero demorarme mucho más, pero es importante porque el decreto traía nociones ambiguas, traía nociones que se metían directamente con la producción cultural y, por supuesto, las penas, las sanciones que imponía, lo que hacía era inhibir a todo tipo de persona que quisiera participar o quisiera realizar algún evento, ya sea en su casa o ya sea en el espacio público. Ese decreto se metía en todos los espacios donde cualquier persona quisiese realizar algún tipo de proyecto artístico, evento o producción cultural. Aquí está. Les leo solo unos artículos. Se considera contravención cuando una persona natural o jurídica en la utilización de los medios audiovisuales muestre en ellos contenidos con uso de los símbolos patrios que contravengan la legislación vigente, pornografía, violencia, lenguaje sexista, vulgar y obsceno, a definir, no se sabe quién define qué cosa es lo vulgar y qué cosa es lo obsceno. La discriminación por el color de piel, género, orientación sexual, discapacidad y cualquier otra lesiva a la dignidad humana que atente contra el desarrollo de la niñez y la adolescencia. Eso tampoco sabemos qué representa, cómo se expresa eso. Y cualquier otro que infrinja las disposiciones legales que regulan el normal desarrollo de nuestra sociedad en materia cultural. Al final son nociones como la misma política cultural cubana, son nociones ambiguas que el gobierno utiliza a su antojo a la hora de poner una causa o a la hora de sancionar a algún artista por un proyecto específico. A ver, entonces, contra de este decreto fue una protesta en el espacio público, en el Capitolio Nacional. La protesta estaba, lo que perseguía, no era un performance. La protesta era desde la furia y de la impotencia. Lo que queríamos era salir con un cartel que dijera no al decreto 349 y Luis Manuel, que aquí lo ven, Luis Manuel era el que se iba a cubrir de excremento, ¿no? Una manera que también utilizan los presos para evitar ser, digamos, reprimidos en las prisiones. Entonces, cuando yo llego fue una acción coordinada entre muy pocas personas para que se pudiera llevar a cabo, y cuando yo llego ya Luis Manuel se lo están llevando preso. Entonces yo soy la que asumo el papel y me cubro de excremento. A todos nos llevaron presos luego, pero bueno, esa fue, digamos, la acción que primero hizo que muchas personas se interesaran en saber qué cosa era el decreto 349, porque lo escatológico ya luego se movió mucho en las redes sociales y tal, lo escatológico llama mucho la atención, y entonces hizo que las personas se preguntaran qué cosa era el decreto 349 para que alguien se cubriese de excremento en un espacio público.
Les comento rápido la campaña que hicimos. Empezó en julio de 2021 y terminamos, el decreto se tenía que empezar a implementar el 7 de diciembre de ese mismo año. Entonces nosotros empezamos a trazar un plan de acción que era semanal, donde hacíamos ya sea entrega de quejas a las instituciones oficiales que estuvieran habilitadas para ello. También hicimos una parte importante que era acciones en el espacio público y también intervenciones artísticas en nuestras casas. Entonces una de ellas es esta galería de imágenes, que era varios artistas o personas que estuvieran interesadas en participar de la campaña, pues daban su rostro, y estuvimos circulando pues esta serie de imágenes, digamos exhortando, ¿no?, que más personas se sumaran en contra del decreto 349. Y el asunto con el decreto no era el decreto en sí mismo. Al final nosotros queríamos atacar a toda una política cultural que es represiva y que, porque ahí está, por supuesto, frena la producción cultural, pero digamos, nosotros tomamos de pretexto el decreto 349 para hablar un poco más allá sobre la libertad de expresión en Cuba, sobre los derechos culturales y sobre la política cultural en sí misma. Entonces, bueno, les pongo algunas intervenciones en el espacio público, las entregas a los centros de atención al ciudadano y algunos conceptos que hicimos. La mayoría de ellos, pues, terminaban con arrestos o empezaban con arrestos, otros los podíamos hacer en dependencia de la visibilidad que tuviese el evento, pero también tuvimos el apoyo de instituciones internacionales como Amnistía, que aquí pueden ver, y estuvimos apelando pues a otros artistas. Siempre les enseñábamos el decreto y les preguntamos: ¿ustedes aplicarían este decreto en su país? Y muchos artistas que apoyaban al gobierno cubano, que esto es importante. Y al final es difícil entender este decreto para cualquier creador, ¿no? Aquí pongo algunas imágenes de Nonato, que fue otro que hizo una galería importante de imágenes relacionadas con el decreto 349, y hablando también sobre, tratando también de abordar el tema de quién va a definir lo vulgar, ¿no?, y quién va a definir las buenas costumbres. Y por eso el uso también de este tipo de imágenes homoeróticas, en fin. Y bueno, les pongo otras iniciativas de otros artistas. Lo bueno fue, yo les hablo de esto que fue el Movimiento San Isidro. El movimiento se gestó en medio de esta campaña, y ahora le voy a poner un cortico ya para terminar, para darle la palabra a Amparo. Un video que hicimos de un día que firmamos el manifiesto de San Isidro. El movimiento San Isidro se gesta en medio de esta campaña. Decidimos unir fuerzas y decidimos hacer una redacción una declaración de principios, ¿no? Porque ya la campaña estaba cogiendo forma y queríamos, para proyección interna y externa, pues que las personas supieran que un grupo de personas a las cuales se podían sumar todo y que así lo quisiera, pues porque teníamos unos puntos claros que eran inviolables para nosotros a la hora de hablar de libertad de expresión en Cuba o de derechos culturales. Entonces, perdón, les voy a poner un videito rápido y ya termino, y ya luego si desean preguntar algo más sobre el movimiento San Isidro, pues el video que lo voy a hacer lo hizo Mauri Pacheco y fue hecho el 12 de septiembre de 2018, cuando firmamos el manifiesto de San Isidro, y que al final se celebra también el Día de la Virgen de la Caridad, y entonces nosotros lo pusimos también usar, ¿no?, este paso simbólico, aunque muchos de nosotros, digamos, no seamos practicantes, pero otros sí, y más en el barrio de San Isidro, que era donde trabajamos. Entonces utilizamos el espacio simbólico también para hacer una peregrinación por todo el malecón de La Habana. 7. Que rechazamos la nueva figura del supervisor inspector, no solo porque establece un supervisor autorizado, sino porque según la experiencia cotidiana es la figura del inspector principalmente de corrupción en todas las esferas del país. 8. Que nos consideramos un movimiento y por lo tanto una unión, y que el ataque a uno solo de nosotros es un ataque conjunto, y que sabremos responder para hacer valer nuestros derechos a la existencia de los creadores y a la
Muchas gracias a Reina Sofía por incluir a Cuba en un evento, en un encuentro que se llama Acción Gráfica, Revueltas y Antifascismo. La revolución cubana, si es algo hoy, es más fascista que otra cosa, o sea que nos parece muy apropiado que esté aquí. El 349, Yanelis lo decía, la aprobación de ese decreto quizás pueda ser el momento en que podamos asociar al inicio de este nuevo ciclo de protestas. Me gusta siempre empezar diciendo que resistencia en Cuba ha habido siempre, desde el propio inicio de la revolución, desde el 1 de enero del 59. Pero este nuevo ciclo de protestas que ha traído como cauce el 11 de julio y que ha sido un maridaje también entre arte y resistencia, podríamos encontrar ese inicio asociado a ese decreto. Fue la primera decisión del presidente Díaz-Canel, del designado presidente Díaz-Canel. Quiero enfatizar que es designado porque en Cuba no se vota desde el año 1948, fueron las últimas elecciones competitivas. Díaz-Canel fue designado por Raúl, su antecesor, y yo estoy segura que a día de hoy esa primera decisión probablemente sea una de las cosas de las que más se arrepiente. Buscaba el decreto ser un instrumento legal, jurídico, para hacer de la censura una ley. Censura también en Cuba hemos tenido siempre. La política cultural, desde el año 61, el famoso discurso de palabras a los intelectuales, ya establecía unas pautas que, como decían antes mis compañeras Yanelis y usted, siempre han sido muy ambiguas, muy abiertas, poco definidas. Dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Bueno, ¿qué es, no? A fin de cuentas, hoy esa revolución, o si acaso es revolución un cuerpo que se anquilosó muy rápidamente, se petrificó y comenzó a perseguir a todo lo que le era revolucionario en sí. El decreto venía a esos mecanismos de represión artística, a convertirlos en ley. Y ya Yanelis ha adelantado un poco hasta la extensión, el alcance, ¿no?, de esos artículos que casi que para ser artista había que tener un carnet, ¿no? Tenían que darte el carnet artista y ya no era que lo que ibas a exponer en el Senado o en el Consejo, ¿no?, en las instituciones del Estado pudiera la exposición cerrarse, como pasó muchas veces en los 80, a principios de los 90, o que te censuraran y que nadie nunca más te llamara, sino que lo que tú hicieras en tu propio estudio como artista, o sea, podía llegar más gente a la seguridad del Estado y decir, ¿qué estás haciendo aquí? Esto no, o sea, hasta en el plano más íntimo, ¿no?, de la creación, porque se censuraba el propio acto de la creación. El objetivo era generar más miedo, dividir a una comunidad artística que ya tenía bastante fractura, sobre todo después de los 80, después de aquel exilio masivo, después de la persecución. Sin embargo, terminó ejerciendo las causas contrarias, ¿no?, o sea, los objetivos contrarios. La comunidad artística se unió, no estaba dispuesta a retroceder en algunas de las libertades que había ganado hasta ese momento, y sintió que solamente unida podía hacer frente a algo como esto. Todo el año 2018, desde la primavera, en abril, es que se aprueba el decreto. Hasta finales de 2018 comenzaron a trazarse algunas de las formas de protesta que luego se han mantenido. Una, la entrega de cartas, los cauces burocráticos, intentando establecer un diálogo con la institución o tensar la relación con la institución buscando una respuesta. El otro, la performance o el activismo, y el último, que es el que ha sido distinto a otros momentos históricos, la protesta pública en sí. En la imagen que vemos, esta fue la noche del 27 de noviembre de 2020 frente al Ministerio de Cultura. Esa fue la protesta, creo que lo podemos decir categóricamente, donde más personas desde el año 59 se reunían ante una institución del Estado para protestar directamente contra una orden gubernamental. Antes habíamos tenido, se ha hablado aquí de la crisis de los balseros, el famoso maleconazo, el 5 de agosto del 94,
miles de personas se congregaron en las calles cercanas al Malecón, en Centro Habana, Habana Vieja, pero en este caso los cubanos protestaban por la situación de crisis humanitaria y de escasez, y sobre todo por motivos de querer emigrar, ¿no? Estábamos viviendo uno de los éxodos más grandes en ese momento. Sin embargo, en este caso estamos hablando de una institución propiamente del Estado, por lo que la protesta se hace gubernamental, ¿no? Contra el Estado. Lo que comenzó siendo ese día, en la mañana, un grupo de 5 a 10 personas, terminó siendo cerca de 500 personas. Muchos de ellos eran artistas, es cierto, intelectuales, pero también ese día había ingenieros, arquitectos, profesores, estudiantes y estoy segura que amas de casa. Por lo que también se puede decir que si bien los artistas o la comunidad artística en general impulsó las protestas, muy pronto esas protestas alcanzaron a la ciudadanía también, que las hizo propias. En esta imagen se ve el artista Amaury Pacheco, miembro del movimiento San Isidro, junto a un grupo de jóvenes, de manifestantes que, como se ve, alzan un teléfono celular. Las redes sociales, el internet que llega a Cuba, creo que en 2014, que se llega a tener alcance masivo, han generado, digamos, un ágora de comunicación y un ágora también de debate con las limitaciones propias de las redes sociales y el internet, pero a fin de cuentas es una manera de estar conectados, ¿no? Esta es una de las frases que repite constantemente el artista Luis Manuel Otero Alcántara, ¿no? Del movimiento San Isidro: estamos conectados porque precisamente el totalitarismo y el autoritarismo buscan la desconexión entre los ciudadanos. La protesta en el espacio del internet, las formas de comunicación gráfica también usadas como protesta pasaron, hay un tránsito y hay un giro de ese espacio virtual, en este caso al espacio público. La protesta esta en particular y todas las demás del año 2021 y anteriores se transmitían en directas. No es, creo, casual que lo que sucedió el 11 de julio haya sido también a partir de un video live que inspira a las demás personas a salir también. La forma en la que la solidaridad ha inspirado como catalizador social muchas de las protestas, incluso el surgimiento del movimiento, ha sido una constante en cada uno de los momentos de este ciclo. Precisamente el 27 de enero, en su manifiesto, que yo traigo algunos fragmentos ahora, explica y dice que surge como un acto de solidaridad. La noche anterior, la noche del 26, la sede del movimiento San Isidro había sido desalojada por agentes de la seguridad del Estado que estaban vestidos de médicos, disfrazados de médicos, y que habían impedido una protesta y una huelga de hambre, en algunos casos huelga de hambre y de sed, que se estaba haciendo a su vez en solidaridad con otra detención arbitraria, en este caso la del músico Denis Solís. Amaury Pacheco también está aquí porque trajo desde los 90 algo a la protesta y a la resistencia, que es el uso de la poesía como una herramienta para increpar al poder. Amaury tenía un grupo que se llamaba Poesía Sin Fin, que ya leía poemas caminando hacia atrás en las calles, en el espacio público en los 90, y eso comenzó a formar parte también, lo trajo él al movimiento San Isidro. Lo que inicia el acuartelamiento de San Isidro fue precisamente ir por las estaciones de policía, leyendo poesía ante las estaciones de policía y pidiendo la excarcelación de Denis Solís. Este día en el ministerio se leyó poesía en la mañana como un mantra una y otra vez para intentar que las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado un poco despertaran, ¿no? Y un poco cuestionar. La poesía, a fin de cuentas, subvierte el lenguaje llano, desplaza, es un desplazamiento del lenguaje llano y arroja luz sobre zonas que a través de la metáfora y del símbolo que serían ajenas o parecerían extrañas en el lenguaje prosaico.
Esta es una imagen del 27 de enero de 2021. Ya el grupo 27N estaba constituido. Es un grupo que surge del suceso de esta noche, que terminó con la promesa de diálogo que el ministro de Cultura y el viceministro de Cultura, Fernando Rojas, hizo de establecer un vínculo con las demandas de la comunidad artística, ¿no? Iniciar una serie de diálogos para atender esas demandas y dar cauce a esas preocupaciones. 2 meses después, el 27 de enero, un grupo de los miembros del 27N se reunió otra vez frente al ministerio, en este caso porque habían desaparecido a 3 artistas y a una periodista, la artista Tania Bruguera, Catherine Bisquet y Camila Acosta, que habían salido de sus casas y la policía se las había llevado en otro arresto arbitrario. No se sabía, cuando digo desaparecida, no exagero, ¿no? En ese momento no se sabía exactamente dónde podían estar. Entonces, bueno, cuando tú quieres dialogar con alguien, evidentemente no le puedes poner un cuchillo en el cuello, porque eso no es diálogo, eso es coerción, ¿no? Si yo te invito a dialogar al ministerio, no te puedo desaparecer, no está el diálogo. Estamos hablando más bien de una promesa de diálogo o de un diálogo escenificado, pero desde luego no de un diálogo real. Ese grupo, que aquí en esta imagen se autodenomina Artistas Intelectuales Libres, se reunió ese día y el resultado de eso fue la violencia ejercida no solo por los cuerpos de la seguridad del Estado, sino por el ministro de Cultura en persona. Yo quisiera poner esas imágenes aquí, siendo esta una institución cultural. Buenas, el ministro de Cultura. Oye, ¿qué pasó? Bueno, perdón que se ha ido. La persona, el hombre que estaba vestido con la camisa azul, que da un manotazo al muchacho joven Mauricio Mendoza, periodista de Diario de Cuba, creo que Diario de Cuba está en la sala, es el ministro de Cultura en persona. Yo quisiera que alguien me dijera luego en las preguntas qué sucedería en España, por ejemplo, o en cualquier país europeo o incluso latinoamericano, con las deficiencias democráticas de muchos países latinoamericanos y también europeos. ¿Qué sucedería si un ministro de Cultura hace algo parecido a eso? Bueno, sucedería que inmediatamente dimitiría, y si no tiene la decencia de dimitir, a la media hora lo cesarían, inmediatamente, sin pensarlo, ¿no? Bueno, pues todavía el ministro es ministro. Alpidio Alonso es ministro aún, a pesar de que, bueno, el video se corta dramáticamente, pero lo que sucedió allí, muchos de los que estamos aquí, creo estuvimos algunos de los que estamos aquí ese día allí, desde luego yo estaba ese día, y puedo dar fe que lo que vino después fue la violencia extrema por parte de la policía y de los agentes de la seguridad del Estado contra artistas. Cuando digo extrema, hablo de golpes, hablo de varias personas contra una, hablo de crueldad. Yo recuerdo que la gente que venía a golpearme directamente no se atrevió a hacerlo porque yo la increpé, le dije no te atrevas, no se atrevió, pero luego me decía algo aún peor, me decía cállate porque si no le vamos a pegar más a las demás. O sea, hablo de extrema violencia, de extrema crueldad. El periodista Alfredo Martínez todavía guarda la cicatriz de tener el dedo del medio completamente virado. Estuvo con un yeso un mes. Estamos hablando de violencia contra artistas, contra periodistas que, como ustedes pueden ver, simplemente protestaban pacíficamente, demandaban
tener ese diálogo sin la coerción y la participación de la policía. Estaba la policía en la esquina, no se veía, pero estaba, creo que se escucha al músico Michael Castillo, ahora en prisión, decir, ahí están los policías y los militares armados. ¿Por qué tiene que haber policías y militares armados cuando hay artistas pacíficamente frente al Ministerio de Cultura? Ese día los artistas entendimos que tal diálogo no podía ser más que una promesa que lo único que buscaba era postergar y ganar tiempo para intentar apaciguar los ánimos, pero no tenía ninguna intención real de dar cauce. Entonces, los meses siguientes a enero, uno de los grupos de trabajo de 27N se dedicó a la escritura de un manifiesto, ya que no podía existir tal diálogo con la institución. Pues nosotros queríamos dejar claramente cuáles serían, por qué nos constituíamos como grupo, cuáles eran nuestros objetivos. El manifiesto se publicó en abril, primero en las redes sociales de 27N, que serían como medio de difusión, y luego en la revista Influx y en otras revistas de arte. Aquí hay algunas de las consideraciones del manifiesto. Yo voy a leer algunas. El manifiesto más largo, que invito a quienes no lo hayan leído a revisarlo. Deseamos una nación donde expresarse libremente no constituye un acto de valentía, sino que sea una consecuencia natural del pensamiento autónomo, donde no existe el odio político, la violencia policial, la represión, la censura, la manipulación mediática, la violación de la privacidad, los actos de repudio, en fin, las prácticas abusivas de poder ejercidas por una dirección política centralizada, militar, partidista, que discrimina y anula a quienes disienten, violando sus derechos humanos. He leído la palabra partidista y he recordado y tengo que decir que en Cuba hay solo un partido. Es una dictadura de partido único desde 1965. No solo no hay votaciones competitivas y libres del año 1948, sino que no hay ningún tipo de oposición política ni de partido, a diferencia de cualquier otro país de América Latina, desde el año 65. Reclamamos la legitimidad de la abierta y libre discrepancia y del pensamiento crítico como vital ejercicio para evitar la inmovilidad, la corrupción y el mal actuar de los funcionarios o de cualquier ente de la sociedad que atente contra su desarrollo. Y algunas de las principales demandas, solo voy a leer la primera, porque habla de libertades políticas, y quiero dejar muy claro que a pesar de que el movimiento artístico comenzó contra el 349, que es un decreto contra la libertad artística, la libertad de expresión, pero en general la libertad de creación, todo su alcance, toda su extensión, hubo una conciencia por parte de la comunidad artística que si no se pedía no íbamos jamás a alcanzar tal libertad de creación, porque la una y la otra están esencialmente vinculadas. Reclamamos el respeto del derecho legítimo a la libertad de expresión, de creación, de protesta o manifestación pacífica, de representación y participación política, de asociación y movilidad, de debate abierto y público en la búsqueda del consenso ciudadano. La libertad política es indispensable para poder ejercer cualquier derecho humano, dado el carácter interdependiente de estos dos. No puede haber prosperidad ni libertad de creación en ninguna esfera de la sociedad sin libertad política. Asociado a todo este momento, hubo por supuesto también una creación artística y una creación gráfica que acompañó y dio visualidad a muchas de las acciones de 27N, ya fuera directamente con cartas a la institución o con acciones en el espacio virtual o público. Yo he querido traer primero algunos de los artistas cubanos que trabajaron en esta dirección, que no están en la exposición, ¿no? Para complementar un poco la selección del museo. Julio Llopis Casal, con esta serie de aforismos ensartados,
y con una colaboración también directa con el grupo 27N, fue, digamos, el diseñador y artífice, él junto a Claudia Patricia, del colectivo Mujercitos, que luego pondré algunas de las imágenes. Los aforismos ensartados realmente fueron una rúbrica para Julio, una justificación formal para poder ejercer en primer lugar la denuncia, la solidaridad y la síntesis. Julio es un gran admirador de la época de oro del diseño gráfico cubano. Susel Sánchez puso los ejemplos paradigmáticos, Alfredo Rosgar, Olivio Martínez, y inspirado en eso y en la característica de cine también, y en su propia vocación como escritor, porque Julio, además de artista, es un gran escritor, un gran artífice, casi que un mago de las palabras. Juega con estas desviaciones del lenguaje, estos desplazamientos del lenguaje y de la imagen. No sé si se llega a ver aquí, pero este hisopo está acompañado de una frase que dice departamento de escucha, o secreto 349, Timbiriche digital. En Cuba el internet se cae como un interruptor que la seguridad del Estado apaga y enciende a discreción, ¿no? Cuando quiere. Incluso hay zonas que pierden el internet 3 horas, o todo un país que puede perder el internet 4 días, ¿no? Como el 11 de julio, sin que nada pase, o esta primera que alude a la libertad, que tiene algunas letras que le faltan y que abre como una puerta, una compuerta, y que en el caso de Julio, que también es mi amigo de Luis Manuel Otero Alcántara, sé que está haciendo un guiño también a la serie de las puertas de Luis. O esta otra serie, sin nombre, pero que es una serie de denuncia a los presos políticos. Aquí en la imagen son muchos más, pero está Luis Manuel a la izquierda, Michael Castillo en el medio y Félix Navarro, periodista, antiguo prisionero de la Primavera Negra en 2003. Félix en ese entonces creo que estuvo ya 9 años preso, de 7 a 9 años preso. Él se quedó en Cuba y ahora vuelve a estar preso. Sí, esta otra imagen del colectivo Mujercitos, que también colaboró mucho con la visualidad de 27N, de Movimiento San Isidro. Cada vez que hacíamos una protesta, ellos aportaban, diseñaban, le daban forma al pensamiento y a la crítica que desde detrás. Estas son portadas de la revista Mujercitos. En el caso de este colectivo, yo lo resumiría diciendo que ya no contra la censura, sino contra la autocensura, de alguna manera se posiciona, ¿no? Es muy fresco, es irreverente, tiene la rebeldía de la juventud, el carácter festivo, no le rinde tributo a nada que no sea la libertad propia, ¿no? de esa juventud que no quiere tener ningún tipo de contención, ni está guiada ni afiliada a nada. Ya no político, sino de cualquier índole, también estético. Este primer número de la izquierda creo que fue en colaboración con Hamlet La Bastida, que está aquí, y bueno, el del medio se ve que es de tipo político, y ya el de la derecha con una estética setentera, pop. Como decía, el colectivo es un colectivo que defiende la libertad en toda su extensión, que es muy interesante. O esta obra de un artista que también nos acompaña hoy, Lester Álvarez Melo, que es la publicación, la editorial La Maleza, que edita libros que bien podrían ser libros prohibidos, que son libros imaginados, en los que Lester también invita a otros colegas de profesión, artistas o escritores, a que imaginen el título de un libro que seguramente en Cuba se terminaría siendo un libro prohibido, y así generar esta biblioteca que él llama La Maleza. Es un proyecto editorial que encuentra vínculos con su presente inmediato, lo explicaba Susel en Memorias de la Posguerra, de Tania Bruguera, y en esa voluntad de colaborar, ¿no? De colectivo también, que ha asignado todo este tiempo.
Yo luego iba a explicar un poco la exposición, pero como ya lo ha hecho mi colega, se sé mucho mejor que yo y tenemos poco tiempo, lo voy a dejar aquí para las preguntas y voy a cerrar como con este tributo a dos artistas. Luis Manuel, preso desde el 11 de julio, Luis Manuel Otero Alcántara. A la derecha hay una portada de la revista Mujercitos que está dedicada a él. Está Luis en una posición imaginada, él nunca realmente es parte de una obra de él, enfrentándose a la seguridad del Estado. Y a la izquierda, Michael Castillo, el músico, uno de los músicos de la canción Patria y Vida, en la protesta en San Isidro el 4 de julio. Es una imagen icónica de su rebeldía, de la rebeldía de un negro artista en Cuba. El régimen cubano es un régimen profundamente racista y su posición es una posición también de emancipación de esas minorías ante un Estado autoritario, machista, racista, clasista y fascista. ¿Y eso cumple un año de que lo arrestaron? Hoy 18, eso mismo iba a decir. Hoy 18 de mayo se cumple un año, lleva un año en prisión y tanto él como Luis Manuel están sin juicio, no tienen derecho, no tienen derecho a las mínimas, las garantías mínimas del debido proceso. Y bueno, que yo quería cerrar recordándoles aquí. Cualquier pregunta. Porque seguro que si surgen preguntas ellos van a poder, junto con Yaneli y con Carolina, responder mejor. Leandro, Lester, Hanle, Nonardo, no sé si quieres dejar la cámara subir. Entonces vosotros para que interpreten esta generación de jóvenes artistas cubanos. Sí.